Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 6 y para esta semana se titula A través del Mar Rojo. Vemos cómo el pueblo de Dios ya ha llegado a este momento tan importante, tan esperado, tan especial. Dios le había dado las indicaciones de lo que tenían que hacer para celebrar esa Pascua y estar listos para la salida. Esa salida tenía que ser un acontecimiento memorable, porque iba a quedar como la muestra del poder de Dios contra todos los ídolos, contra el faraón y contra todos los imperios que se oponían para la salida de Israel a adorar a Dios en el desierto. Esta realmente es una experiencia dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Un acontecimiento que podríamos decir no tiene comparación. Solamente un pequeño grupo, ¿no? Primero fue José, después fue la familia de José, un pequeño grupo que se establecieron en Gosén hasta que llegó a crecer. Dice que eran como 600,000 personas, más otros que se añadieron. Una gran cantidad salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Y en este trayecto Dios estuvo acompañándolo. Dios pudo haberlos llevado por la tierra de los filisteos, pero los llevó justamente por un lugar donde ellos iban ahora a manifestar su fe, iban a avanzar por fe, iban a tener una montaña al lado, iban a tener el mar al lado, al ejército enemigo detrás, y Dios iba a abrir el camino para que pudiesen avanzar victoriosos. Moisés iba al frente. El líder estaba confiando en el Señor y el Señor le dijo, avanza. Esto es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer también en estos tiempos finales de la historia del mundo. Tenemos que estar confiando en el Señor, avanzando por fe, porque estamos preparándonos para entrar en la patria celestial. Así que al final termina con una alabanza, con un cántico maravilloso, el cántico de Moisés y de María. Y este cántico es una demostración de cómo el pueblo alabó a Dios por haber entrado a la Canaán terrenal, y también un día cantaremos el cántico del Cordero por haber entrado a la Canaán celestial. Preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Mis apreciados hermanos, aquí estamos una vez más agradecidos por sus oraciones, por su apoyo. Ese ánimo que ustedes nos brindan semana a semana realmente nos mantiene con esa vida espiritual, con ese poder que viene de lo alto para seguir y para perseverar. Queremos animarles para que ustedes también se suscriban y apoyen en la difusión de la palabra de Dios. Compartan este video. Si no se han suscrito todavía, pues les animamos que lo hagan, y quisiéramos también recordarles que al final del repaso de la lección, nuestro hermano Ezequiel Peña tendrá el versículo cantado para aquellos que quisieran escucharlo. Así que preparémonos para el repaso de la lección. Bendiciones. Muy bien, mis hermanos, vamos a repasar el versículo de memoria para esta semana. El versículo se encuentra en Éxodo 14, versículos 13 y 14, y dice: Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Qué hermoso versículo para confiar en la promesa del Señor. Moisés está dándoles palabras de ánimo, palabras en las cuales el pueblo tenía que confiar. El Señor iba a ser el que los sostenía en este momento de dolor, de dificultad, frente a las huestes del ejército egipcio. Nunca más lo verán. El Señor está con nosotros. Estén tranquilos. Ya están a las puertas, ya están saliendo. Y el Señor le dice, confíen. Vayan para adorar al Señor. Ya la noche de la Pascua se había celebrado. Habían puesto la sangre en el dintel. El juicio de Dios se había ejecutado. Aquellos que obedecieron vieron a sus hijos salvarse de una muerte segura.
Aquellos que no obedecieron estaban sufriendo y estaban llorando la pérdida de sus queridos hijos. Ahora vemos al faraón que estaba dolido por lo que había hecho. Su corazón endurecido. Él había pedido que oren por él, no rueguen por mí, bendíganme a mí, porque en lo profundo de su corazón él tenía ese deseo, pero había algo que lo resistía, ese orgullo, ese corazón duro. Simplemente él no estaba dispuesto a ceder. Y esto es algo que en el corazón humano nos ata a las cosas terrenales. No queremos ceder, no queremos obedecer la voz de Dios, no queremos aprender de Jesús, que era manso y humilde de corazón. El Dios de esta tierra tiene control, tiene poder, pero Dios tiene más poder si nosotros nos sometemos a Él, si nosotros nos ponemos en sus manos, si nosotros nos dejamos guiar por Él. Dios había hecho también provisión para que el pueblo de Israel no saliera con las manos vacías, para que durante tanto tiempo que habían sido esclavos, ahora fuesen retribuidos. Salían con telas, con alhajas, con joyas, con oro y con plata, que era el justo pago por aquello que habían hecho durante tanto tiempo y que luego, en un momento de prueba, ellos tendrían que saber cómo utilizarlo, si para honra y gloria de Dios o para la adoración a los ídolos. Pero tenemos que aprender de nuestros errores. El pueblo de Israel estaba viviendo en un momento tan difícil, donde la idolatría había permeado en todos los aspectos de la vida, tanto en el aspecto político, cultural, religioso, como en el aspecto también de la familia, ¿no? En todos los aspectos estaba involucrada la idolatría. Entonces, cuando Dios le dice, conságrame al primogénito, le está diciendo, tienes tú ahora que poner a ese hijo, a ese primogénito, por encima de todos. Vas a consagrarlo, vas a dedicarlo. Y Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Y esto que tenía que hacerlo por fe, creyendo en que Dios estaba al control de todas las cosas, que Dios estaba dirigiendo las cosas, que no era solamente un capricho de Moisés y de Aarón, sino que era la voluntad de Dios que ellos pudiesen avanzar con fe, salir fortalecidos. Esta es una señal de pacto, el pacto en el cual Dios quería decirles, si ustedes hacen su parte, yo hago mi parte. Dios estaba ahora diciéndoles, conságreme al primogénito. ¿Para qué? Para que de esta manera la palabra de Dios se cumpla. El primogénito es aquel que va a mostrar al mundo la maravillosa y poderosa obra de Dios. Dios protegió misericordiosamente a las familias que habían obedecido, que se habían puesto bajo el pacto de la sangre, los que habían agarrado ese cordero que simbolizaba a Cristo y que ahora al sacrificarlo habían ellos por fe puesto esa sangre en el dintel. Era una señal pues de consagración. Ellos estaban comprendiendo que Dios les pedía algo para su salvación. Ellos ahora comprendían que había un proceso de redención y salvación y los primogénitos se libraban de la muerte porque estaban cubiertos también simbólicamente por la sangre de Cristo a través de la sangre del Cordero. Así que los sacrificados, los animales, deberían ser puestos a disposición del Señor. No así los hijos. Los hijos deberían ser redimidos. Los hijos deberían ser salvados. Y este proceso de salvación se realizaba a través del sacrificio de un animal por la fe de los padres puesta en el Señor. Ahora comenzaba la salida, comenzaba el éxodo, todos comenzaron a salir y esa salida numerosa, grandiosa, era notable, ¿no? Notoria. Dios podía haberlos hecho ir por un lugar
¿no? Donde estaban los filisteos. Pero él los hizo ir justamente por donde estaba el Mar Rojo. Tal vez ellos se quedaron como atrapados, ¿no? Montañas a los lados, el tremendo mar ahí al frente, y cuando de pronto ven que vienen las huestes del ejército de los egipcios por detrás, se sentían perdidos. Moisés, ¿qué hacemos? Moisés clama al Señor, ¿no? El ángel del Señor y esa nube se van hacia allá atrás para crear una separación, una protección. Entonces Dios le dice a Moisés, avanza. Moisés, tienes que avanzar. Y saben, mis hermanos, ocurre algo maravilloso. Dios hace posible el milagro de abrir ese mar. Dios hace camino en seco para que el pueblo de Israel pase. Allí, mientras ellos llevaban los restos de José, que había también deseado ir, ¿no? Porque él decía, cuando vayan a la tierra prometida, no se olviden de llevar mis huesos. Él tenía esa esperanza de llegar hasta aquella tierra. Nosotros también tenemos esperanza de un día estar en esa tierra prometida. Tenemos que confiar en el Señor, así como la fe de José, que Dios lo usó, salvó a su pueblo y ahora él pedía regresar. Él no se quedó tranquilo, él no se confió en las cosas maravillosas, humanamente hablando, que ofrecía Egipto. Él había puesto sus cosas, sus ojos, en las cosas espirituales, en las cosas que tienen más valor. El Señor había prometido visitar a Israel y ahora que lo había visitado, estaba en camino a esa tierra prometida. Esa columna de nube y el fuego eran señales visibles de la presencia de Dios. La columna de nube los guiaba, la columna de fuego los abrigaba. Hermanos, qué hermoso es saber que Dios está a nuestro lado, que Él nos acompaña, que Él nos dirige, que Él nos guía, que Él, aunque aparentemente no lo veamos, Él está a nuestro lado. El pueblo de Israel decía, mira esa columna de nube, mira esta columna de fuego. Era algo maravilloso, era algo sorprendente. Pero si uno no le toma el sentido real, lo va a tomar como algo natural, como un evento circunstancial, meteorológico, pero no como un milagro como realmente era. El faraón reveló los verdaderos sentimientos de su corazón. Él quería destruir, él nunca se había convertido de verdad, él quería matar a todos los judíos, a todo el pueblo de Israel, y para eso trajo a su ejército. Ahora, ¿qué podría hacer el pueblo de Israel? Solamente confiar en el Señor. Y así, mis queridos hermanos, vivimos en un mundo de conflicto, constantes batallas espirituales. El enemigo quiere destruirnos. El enemigo quiere dañarnos. El enemigo quiere que apartemos nuestros ojos del camino, de ver las maravillas que Dios hace y que olvidemos las que Dios ha hecho y que dudemos de las que Él puede hacer en el futuro. Por esta razón, dice, no tenemos que tener miedo al futuro a menos que olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Las cosas que Dios ha hecho son para nuestra edificación, fortaleza, para cimentar nuestra fe. No podemos olvidarnos de lo que el Señor ha hecho. Así que cuando el Señor le dice, avanza, yo pelearé por vosotros. Di a los hijos de Israel que marchen. El ángel de Jehová va a ir delante de ustedes y el mar se va a abrir y cruzarán en seco. Mis queridos hermanos, esto es muestra de un poder maravilloso. Un poder divino, un poder que actúa cuando nosotros ponemos nuestra fe en acción. Ese no temas es un sinónimo de confianza en el Señor, porque el Señor dice, es nuestro Dios y Él nos sostendrá, Él será nuestra mano derecha. Él nos dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy a tu lado, yo estoy contigo, no tienes por qué dudar, no tienes por qué tener temor. Cuando el Señor está a nuestro lado, el temor se va a disipar. También el Señor nos dice, manténgase tranquilos, dejen de murmurar y esperen grandes cosas en el Señor. El Señor va a intervenir.
tienen que tener fe. ¿Qué más nos dice en la lección cuando vamos avanzando por fe? Nos dice que vamos a ver la salvación que el Señor les dará hoy. El Señor nos muestra que a través de un liderazgo, a través de una persona con fe, podemos avanzar firmemente. No tenemos por qué dudar, no tenemos por qué estar desanimados, cabizbajos y pusilánimes, ¿no? Al contrario, tenemos que retomar fuerzas, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que aceptar la palabra de Dios y sus promesas. Solo Dios puede proveer la salvación, solo Dios puede darnos la victoria y solo Él puede darnos la seguridad y la salvación. Porque en nosotros no hay poder para nada si no es a través de Él. El poder de Dios viene a nosotros cuando nosotros se lo pedimos. El poder del Espíritu Santo en nosotros nos hace poderosos, pero tenemos que reclamar el poder de Dios. Y dice también que el Señor peleará por ustedes. Mis queridos hermanos, ya dejemos de pelear nosotros nuestras propias peleas, nuestras propias batallas. Dejemos que el Señor pelee nuestras batallas. Dejemos que Él actúe, que Él esté al frente, que Él luche por su pueblo. Satanás es más poderoso que nosotros, pero cuando nosotros tenemos el poder de Dios, somos más poderosos que Él. Así que confiemos en el Señor, que Él pelee nuestra batalla. Pongámonos en los pasos de Jesús. Así como Jesús venció a Satanás en las tentaciones, así también nosotros podemos vencer si nos ponemos en las manos de Dios. Todo lo que viene de lo alto tiene poder. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que aprender a alimentarnos de la palabra de Dios, que es la palabra espiritual, y no solamente confiar en la palabra y en el pan material. Todo lo que viene del Señor es para nuestra edificación, para nuestro fortalecimiento y para que nosotros podamos tener la firme determinación de avanzar con fe, de avanzar firmemente. Ahora, la lección nos muestra que en este momento tan complicado, tan difícil, donde a veces hay sentimientos encontrados, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? ¿Será que Dios va a actuar? A veces nuestra fe parece fallar. A veces dudamos un poco de si Dios está con nosotros, si Dios está acompañándonos. Y si dudamos, entonces el enemigo se va a aprovechar. Por esta razón, mis queridos amigos y hermanos, tenemos que nosotros conocer la palabra de Dios. Tenemos que reconocer lo que el Señor nos ha prometido en su palabra. Tenemos que aceptar su palabra como una evidencia y certera, ¿no? Evidencia de que Él lo que ha dicho lo va a cumplir. Porque dice que su palabra es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nos va a alumbrar en el camino. No tenemos por qué andar a tientas, ni a escondidas, ni a oscuras. El Señor nos muestra por dónde tenemos que ir. Y ahora, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel avanzando en este momento difícil, con un montón de mujeres, ancianos y niños, y venían con su ganado, ellos iban al ritmo de los más delicados, de los más pequeños. No había apuro. Dios estaba acompañándoles a ellos y Dios iba a proveer y Dios iba a cuidarlos. Y mientras ellos avanzaban, el ángel del Señor estaba deteniendo al ejército de los egipcios. Dios estaba haciendo su obra, mientras que el pueblo de Israel hacía la suya, que era avanzar. Y cuando comenzaron a avanzar, ellos vieron de una manera maravillosa cómo ese mar se abrió. Y ahora comenzaron a pasar en seco. ¿Cómo habrá sido ese momento? Es sorprendente y maravilloso, ¿no? Ver algo así. Solamente el que lo vive lo puede experimentar. Caminar en seco en medio de esas aguas. Ahora, una vez que cruzaron y estaban para el otro lado, el faraón envía a su ejército. El ejército tal vez estaba con duda. ¿Cómo vamos a cruzar? Y ellos se dieron que era Dios el que estaba peleando por Israel. Todo el ejército de los egipcios murieron
cuando las aguas se cerraron y allí quedaron sepultados. Nadie se salvó. Todos murieron porque se enfrentaron al Dios Todopoderoso. Nadie puede salir victorioso cuando se enfrenta a Dios, porque Dios es el Todopoderoso. Y una vez que cruzaron, la algarabía, el gozo, la felicidad, ¿no? Haber cruzado. Ahora ellos experimentan una alabanza, un momento de gozo, ¿no? Lo manifiestan a través de ese cántico, el cántico de Moisés y de María. En este cántico nosotros podemos encontrar algunas manifestaciones que son muy notables, ¿no? Son 7 estrofas que presentan cómo Moisés y María querían glorificar a Dios. En primer lugar, se presenta en la primera estrofa la exaltación a Dios. Esa exaltación de reconocer a Dios como el Todopoderoso, como el Creador, como el Salvador. En segundo lugar, la victoria del Señor sobre Faraón. En versículos 4 y 5, Dios victorioso, Dios triunfador. Dios puede más que el Faraón, que su ejército. ¿Ah? Luego, en la tercera estrofa, está la majestuosa grandeza de Dios, porque no hay otro como Dios. Su poder, su majestad está por encima de toda la creación, de todo ser humano y de todo ser angelical. En cuarto lugar, está el poder creador y el juicio del Señor, porque así como Dios tiene el poder para crear, Él también tiene el poder para emitir juicio y para poder determinar cuándo aquel que comete un error tiene que pagar por lo que ha hecho. Y el juicio para Egipto le llegó, para Faraón también le llegó. La quinta estrofa es la singularidad de Dios. Dios no tiene punto de comparación. No hay dos igual a Dios. Dios es uno, es único. Su singularidad es excepcional. Dios es maravilloso. Dios es todopoderoso. En sexto lugar, el amor del Señor y la redención hacia su pueblo. Dios, a pesar de que es un Dios justo, creador, salvador, también es un Dios que muestra amor, que tiene un sentimiento por su creación, por sus criaturas. Y Dios quiere manifestar ese espíritu de amor por aquellos que responden con amor. También, en último, está el descanso que Dios da como rey a su pueblo. Porque una vez que todo esto termina y entran en un descanso, ese descanso es un momento en el cual el pueblo se relaciona con su Dios. Dios es nuestro descanso. El Señor es nuestro reposo. Jehová es quien nos da la paz, la tranquilidad, porque solamente en Él podemos vivir confiados. Así que, mis queridos hermanos, tenemos nosotros también que alabar a Dios. Imagínense ustedes, cuando Cristo venga por segunda vez, también tenemos que aprender ese cántico del Cordero. Ese cántico a través del cual tenemos que manifestar nuestra gratitud, el poder, la majestad, la singularidad, el poder creador, salvador, redentor, ese poder de descanso, de amor y majestad que tiene Dios para con nosotros. Esas estrofas de alabanza, esas estrofas en las cuales manifestamos todo lo que sentimos hacia Dios, tiene que expresarse de una manera correcta, de una manera espontánea, de una manera en la cual podamos mostrar que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que cuando nosotros vamos a la experiencia de Moisés y los vemos allí expresando su gratitud, su alabanza, no podemos decir otra cosa que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios poderoso, que Él está siempre dispuesto para ayudar a su pueblo, a sus hijos. Y aunque tal vez su pueblo hoy en día está rebelde o está disperso, Dios un día lo juntará, ¿no? Dios reunirá a los escogidos. Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo, que han aceptado el mensaje de salvación, aquellos que han puesto
la sangre en el dintel de su corazón y que están dispuestos a dejar todo para seguir al Señor por donde quiera que va. Tenemos que cruzar ese mar y tenemos que cruzarlo con fe. Dios va a abrirlo. Mar de problemas, un mar de dificultades. Tenemos muchas tentaciones, tenemos muchos pecados que hemos ido acumulando a través del tiempo. No se preocupen, Dios tiene poder para que ahora podamos entrar en una relación personal, salvífica con Él. Y tenemos que manifestar luego nuestra gratitud, nuestra alabanza por todo lo que Él hace. Estemos listos. Cristo viene pronto y tenemos que encontrarnos un día con Él. Mis queridos hermanos, estudiemos la lección porque estas lecciones tienen una enseñanza no solamente para conocer la historia del pueblo de Israel, sino su aplicación para nuestra vida y la aplicación para el momento final de la historia de este mundo, cuando estemos ya por entrar a la Canaán celestial. Que el Señor nos bendiga y que tengamos una bendecida semana. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos.